Hoy vamos a estar dando inicio a la nueva serie, que es la serie sobre Navidad. Navidad, la promesa cumplida. Y cuando hablamos de Navidad, es necesario que tengamos presente lo siguiente. Los psicólogos dicen que en nuestro organismo se da lo que es la asociación de ideas. Y cuando pensamos en Navidad, pensamos en Jesús. Cuando pensamos en Navidad y Jesús, pensamos de manera inmediata en la salvación, en la redención. Y cuando pensamos en Navidad, en Jesús, la salvación, de manera inmediata nos proyectamos pensando que se refiere exclusivamente a la salvación del hombre. Y el tema en esta hora vamos a perfilarlo para que comprendamos un poco más lo que dice la Escritura y que la redención implica mucho más que la salvación del hombre. Y por eso vamos a verlo en 3 puntos. El primero de ellos es la proclama del principio, el anuncio que se da desde el Génesis, desde los orígenes. Y por ello, en la palabra de Dios, Génesis 1:1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay que distinguir entonces una actividad creadora de la creación, un creador de lo creado. Y aquí, cuando vemos esto que ha sido creado por Dios, nos daremos cuenta entonces que esto creado, esta creación, va a ser un portavoz, alguien que anuncie por sí mismo que hay alguien que lo hizo, Dios, su creador. La existencia misma de la creación va a anunciar que Dios es real, que Dios tiene autoridad, que Dios rige, que Dios tiene el control. Y es interesante que cuando vemos el Salmo 19, verso 1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Las manos de quién? Las manos de Dios. Ese es el testimonio público de esta creación de Dios. ¿Anuncian a quién? A su creador. Pues bien, nosotros creemos en un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando nos acercamos al tema de la creación en Génesis 1, podemos estar teniendo un acercamiento solamente pensando que estaba allí el Padre. No obstante, no fue así. Cuando uno lee nuevamente Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios, el original, el nombre dado allí para Dios es Elohim. Y cuando hace un estudio sencillo de la palabra Elohim, que es el nombre de Dios utilizado en este versículo, se da cuenta que habla de una pluralidad de personas, es decir, 2 a más. No indica cuántas, pero son más de una. Y es por ello que esta significación hay que concordarla con lo que dice el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo nos va a decir lo siguiente: Evangelio de Juan 1, versos 1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, desde el principio, desde este Génesis, desde este origen de todas las cosas, pero allí también estaba haciéndolo. ¿Quién? Mira el versículo siguiente, Juan 1, 14, 15. Dice: y aquel verbo, este verbo que hizo las cosas, aquel verbo se hizo, fue hecho carne. Habla de Dios encarnado, ¿ok? Y sigue: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan, hace referencia a Juan Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Juan el Bautista está hablando ¿de quién? De Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Es interesante que cuando uno retorna a ver entonces la creación, ve la autoría, pero ve también
Uno diría, luego que ha terminado su trabajo, sobra, da un paso atrás, lo aprecia por completo y está ahí Dios viéndolo. Es una obra terminada, no es inconclusa. Dios no hace nada inconcluso. Está todo en orden. Dios allí lo estima y crea un orden incluso para que todo el sistema natural funcione. Incluso da normas y pautas de vida a todo lo que es creado y está en ese mundo creado. Es interesante que se hace una vez más vigente lo que cita el Salmo 33, verso 9. Ahí dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo, nos hace recordar el poder y la autoridad de su palabra. Esa autoridad que solo tiene el Señor. Y entonces, en esa línea de pensamiento y reflexión, tenemos que recordar lo siguiente. La creación misma anuncia desde un principio que tuvo un creador, Dios. Que Dios es real y que Él tiene autoridad sobre lo creado, que la sojuzga, la ordena, la controla y que además que todo lo creado fue bueno y bueno en gran manera. Y hasta allí todo marcha bien. Pero entramos a una segunda proclama, que es la proclama del pecado. Y la proclama del pecado vamos a iniciarla desde Génesis 3, ya no Génesis 1. Y la proclama del pecado nos va a mostrar la inserción del pecado no solamente en el hombre, sino también en la creación. De allí que esa relación inicial entre el hombre, la creación y Dios se ve perturbada. ¿Por qué? Por la inserción del pecado aquí, que los va a separar. La relación ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay pecado en medio. Es entonces que tenemos que recordar lo que Dios dijo al principio. Génesis 2, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios establece pautas de vida. Dios establece un ordenamiento. Dios nos da a los hombres libre albedrío. Dios nos da libertad. Y entonces Dios nos dice, esta es la forma en que debemos conducirnos. Hasta aquí puedes ir, pero tú, hombre, no te he hecho un robot. Te he dado libertad de decidir. Y entonces tú decides si me obedeces o no. Yo siempre digo, en ese libre albedrío, Dios nos dio libertad, como nos la da hasta hoy, para decidir. Pero también digo que somos nosotros responsables de nuestras propias decisiones que tomamos en esa libertad. Y es por eso que la respuesta del hombre fue esa. Tomó su decisión. Génesis 3:6 nos da su respuesta. Y dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El tema aquí ahora ya no se trata solamente de la inserción de un pecado, porque se trata de desobediencia. Es mucho más allá. El efecto de este pecado trasciende ya no solamente a la vida del hombre, sino a toda la creación. Voy a compartir dos pasajes que nos dan este alcance de proyección de los efectos que causó el pecado en el hombre y en la creación. Un versículo del Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. En el Antiguo Testamento vamos al pasaje que está en Génesis 3, versos 17 y 18. Dice el Señor, esa es su sentencia luego de la caída del hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué cosa? La tierra, por tu causa. Con dolor comerás de ella. ¿A quién hace referencia? A la tierra. Todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá. ¿Quién producirá? La tierra. Y comerás plantas del campo, de esa tierra.
es la creación. El apóstol Pablo, en sintonía con ello, dice en la epístola a los Romanos lo siguiente, capítulo 8, versos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma se la libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En un sentido pictórico, gráfico, podríamos decir incluso que la creación misma espera un mundo mejor. ¿Por qué? Como lo cita el apóstol Pablo, hay una expectación aún de la propia naturaleza de que su propia condición, de la que nos habla Pablo, de esclavitud, cambie y sea ahora libre. Y por eso, porque no lo está, entonces gime y desfallece. Esa es la situación de la creación. Y entonces se hace necesario que tengamos que recordar el alcance real de esta redención de Dios. En un sentido, cuando se hace una sintonía entre este pecado que le alcanza la creación, hay un autor que es Albert Walters, que en su libro La creación recuperada dice lo siguiente: la buena obra, que hace referencia a Génesis 1:1, ¿te acuerdas? Que fue hecho bueno y bueno en gran manera. La buena obra ha sido absorbida a la esfera de la sublevación humana, del pecado del hombre contra Dios. ¿Te das cuenta de la vinculación? Le alcanza. Le alcanza. Recordemos el plan original de Dios para el hombre. Él llamó al hombre y le dio autoridad y una labor. Era cuidar, era guardar, era labrar aquel huerto donde lo había situado en el Génesis. Y aun cuando pareciera que en su momento la creación está y aparece el pecado, entonces convergen porque el pecado le alcanza. Y esa convergencia hace que esta creación, en la cual también está el hombre, se trastoque. Ahora tenemos una creación que está infectada por este pecado. Es interesante que un autor dice que a esta creación se le pega como un parásito este pecado y entonces trata de liberarse de él. Muchas veces vemos que en nuestra sociedad se habla de avances tecnológicos. Se habla de que somos una sociedad, un mundo postmoderna en que la tecnología sobre todo va corriendo de manera muy rápida, que nos lleva a posicionarnos en un lugar y a la vez estamos conectados con todo el mundo. Y hay mucha tecnología de por medio. Y eso es bueno en un sentido. Sin embargo, no todo es positivo en el mundo de hoy. Hay ciertos temas que unos llaman libertades, derechos civiles, pero que no hacen otra cosa sino poder mostrarnos que son temas que atentan directamente contra los principios de Dios y que nos muestran cómo justamente el pecado ha irrumpido en nuestro mundo. Uno de ellos, tal vez tú has escuchado esta semana en diversos ámbitos de Lima particularmente, el tema de la ideología de género. Hay un material que ha sacado el Ministerio de Educación, ya no está en su página web, ya lo retiraron. ¿Qué es este? Guía de Educación Sexual para docentes del nivel de educación primaria, Ministerio de Educación. Voy a leer solamente algunas notas porque el tema no es este, pero quiero que nos demos cuenta el alcance en un ámbito solamente de nuestra sociedad, cómo nos ha afectado y nos afecta hoy. Permítanme usar lentes ya cuando llego a los 40, ¿no? Ya se hace necesaria algunas ayudas. Desarrollo evolutivo de niñas y niños y preadolescentes entre los 6 y los 12 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que este material está destinado para los maestros de los centros educativos que van a enseñar a niños entre 6 y 12 años. ¿Ok?
Tengamos presente, se dirige a los maestros, a los docentes. Tengamos presente que las y los docentes somos modelos y referentes para las y los estudiantes a nuestro cargo en este proceso de construcción de la identidad de género. Por ello, debemos enseñarles que tener una identidad genérica no implica que todos los hombres y mujeres tenemos que sentir, gustar o actuar de manera opuesta. Tampoco significa que todas las mujeres o todos los hombres deben sentir y comportarse exactamente igual. Existen diferentes modelos de masculinidad y feminidad. No puedo leer todo, solo algunos alcances. Si esta es la idea que se pretende entonces inculcar a los niños a través de los maestros, siempre generalmente en algunas lecciones materiales educativos hay una parte final donde es el resumen, el refuerzo, ¿verdad? Si aprendes esto, entonces has entendido la lección. Bueno, los maestros también tienen su parte de refuerzo. Dice ideas fuerza sobre este tema. Y dice así: no existen características exclusivas para los niños y las niñas. Existen diferentes maneras de ser niño o niña. Todos los niños y niñas son diferentes, pero igualmente valiosos y valiosas, y por eso merecen respeto, no importa cómo te portes. Los varones y las mujeres debemos aceptarnos y queremos como somos. Muy sutil, ¿verdad? Ok, pero va dejando de ser sutil el material. Oliver Button, es una ilustración, ya empiezan con las ilustraciones de las enseñanzas, ¿no? Oliver es un niño o niña. ¿Ah? Es un niño, ¿verdad? No, Oliver Button es una nena. A Oliver Button lo llaman el nena. A él no le divertía hacer aquellas cosas que se supone deben hacer los niños. En cambio, le gustaba coger flores en el campo y saltar la soga. Le gustaba leer libros y pintar cuadros. Le gustaba jugar con recortables de muñecas. ¿Te suena cuando sigue esta figurita? ¿Sí? ¿De quién es? ¿Ah? ¿Caperucita Roja? No, no es Caperucita Roja. Érase una vez un niño que vivía en el bosque con su mamá y su papá. Le decían el Caperucito Rojo. Termino, no puedo leer todo. Esta parte es identidades. Me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto. ¿Ok? Para el próximo año. Esta es una demostración concreta cuando no solamente no se respetan los principios de Dios, sino se violentan. Y por eso esta semana que transcurrió hubo un evento que justamente tuvo que ver con todo este tema de la ideología de género. Y hay otros temas colaterales como orientación sexual que ya se están moviendo hace muchos años, pero que nos están alcanzando más que nunca ahora en nuestra ciudad. Quiero que veas un video, por favor, que trata de una convocatoria que fue el martes pasado. ¿Aceptarías que a tus hijos se les adoctrine desde el colegio, diciéndoles que además de hombre y mujer existen otras opciones? Esto está pasando aquí, en nuestro Perú, y no lo vamos a permitir. Por eso, este martes 29, necesitamos tu voz. Estaremos iglesias, congresistas, jueces, fiscales y toda la sociedad civil uniendo esfuerzos para la firma de un tratado nacional donde le diremos al gobierno: con mis hijos no te metas. La cita será en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSA. Únete a esta gran convocatoria nacional y sé parte de la historia. Con mis hijos no te metas. Si te das cuenta, el video está tomado de otro país, ¿verdad? Pero que fue el video promocional para esta convocatoria inicial, donde se expuso sobre este tema. Vinieron conferencistas, autoridades políticas de Colombia, donde ha sido el último movimiento en contra de esto que se pretendió también establecer en Colombia y que tuvo como resultado que se destituyera a algunos ministros, ¿no? Y se retirara este tema del Ministerio de Educación de ellos. Pues bien, muchas veces, ¿qué hacemos frente a ello? Quiero que veas algunos resultados de las fotos de ese evento, de este martes último. Hubo alrededor más o menos 3.000 personas. Estuvo todo el cuerpo pastoral de Miraflores en esta reunión. Y habrá oportunidad, ¿no?, para que tengamos que sumarnos en algún movimiento que justamente podamos hacer frente
Porque recordemos que como creyentes estamos llamados a unir esfuerzos cuando se trate de algo que atente contra los principios de Dios, ¿no? Y en ese sentido podemos unirnos con aquellos que no necesariamente piensan exactamente igual que nosotros, pero en puntos concordantes hay que ser cobeligerantes. Y por ello habrá seguramente una oportunidad próximamente, los organizadores de este tema, que son por ahora es la Asociación Civil Con Mis Hijos No Te Metas, entonces estarán convocando y seguramente nos plegaremos en su oportunidad. Pero a donde voy es, cuando vemos estos temas, tenemos que recordar que no estamos solos, que estamos insertos en un mundo que desconoce al Señor. Y nosotros pareciera que cuando decimos, estás en el mundo, estás allí y no nos queremos contaminar, Dios no nos llamó a eso. Yo recuerdo las palabras del Señor Jesús, la oración de Jesús, cuando se dirigía al Padre y están allí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versos 14 y 15 dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y está hablando de sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ok? Hay una labor que debe desarrollar la iglesia del Señor. ¿Cuál es? Dios te llama a ti y a mí, si somos del Señor, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ok, no es de otra tierra, no es de otro mundo, ¿verdad? Es de este planeta azul donde vivimos. Pero pedirte que vayas a todos los ámbitos del planeta azul es imposible. Pero sí, por lo menos, tú puedes ser luz y sal en tu entorno, ¿no? Porque no estamos llamados a ser luz y sal aquí, en el contexto de una iglesia. Recordando que la iglesia no son paredes ni son local. La iglesia somos personas, somos creyentes, hombres y mujeres redimidos por Cristo. Y donde tú estás, allí está también la iglesia del Señor. Y cuando nosotros traspasamos estas puertas y estamos realmente allí conviviendo nuestro día a día con la gente que no conoce al Señor aún, allí es nuestra oportunidad de decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere brindarte no solamente salvación, sino paz interior, restaurar tu vida. Y nosotros muchas veces nos callamos. Nos contentamos con venir a un culto en la semana. Nos contentamos con tener tal vez un grupo o un estudio. Y vivo mi vida de fe. Y digo, la vivo de la mejor manera posible. Yo creo que soy un buen creyente, pero no debo ser un creyente para mí mismo. Dios no me llamó y me rescató y me dio libertad de mi condición de esclavitud del pecado para que yo viva ahora feliz. Yo debo ser consciente que hay un mundo allá que desconoce la gracia del Señor. Y entonces yo soy llamado como creyente, y cuando digo yo, somos todos los que estamos aquí, es toda la iglesia del Señor, somos llamados entonces a resplandecer en medio de la oscuridad. Tú y yo tenemos ese llamado del Señor. Y cuando el Señor te convoca, Él no quiere saber necesariamente hoy cuánto conoces de la Biblia, qué tiempo tienes de creyente, cuánto vienes a esta iglesia, o sumando todas las iglesias que vienes, que has participado, cuántos años tienes participando en una iglesia. No, lo que Dios quiere saber de ti es, ¿te quieres poner en sus manos para ser realmente luz y sal donde estás? Tal vez los que están alrededor de ti, y no me refiero hoy aquí, sino en tu entorno regular, en el trabajo, en el estudio, en casa, saben que eres cristiano, saben que vienes aquí, pero no te he preguntado cuánto saben los demás de ti, sino cuánto ven que vives lo que sabes. Porque la fe es eso, es una vida de fe. No es una llenura de conocimiento solamente, porque puedo conocer muy poco, pero aún con ese primer amor, tú lo recordarás en tu vida. Entonces tú puedes compartir a otros lo que Dios ha hecho en ti. Y ese es el llamado frente a esta creación que ha sido impregnada por el pecado. Dios quiere que tú y yo tomemos parte activa como agentes de cambio allí, no aquí, allí, en la sociedad donde Él nos ha puesto.
Nosotros tenemos una responsabilidad y tú y yo probablemente alguna vez podemos compartir la palabra, pero tal vez también con este adagio popular, ¿no? Muy, muy común, conocido por algunos por lo menos. Lo que haces con una mano, lo deshaces con la otra. Porque muchas veces lo que nosotros podemos decir, verbalizar, cuánto conocemos de Dios, se desnaturaliza a los ojos de los otros. ¿Con qué? Con nuestra vida. Y entonces te das cuenta que no tiene tanto que ver con cuánto conoces, sino con cuánto vives tu fe. Y el llamado de Dios es que comencemos a vivir realmente nuestra vida de fe para que seamos luz y sal. Si todo este lugar estuviera absolutamente oscuro y prendiéramos una velita aquí, ¿tú crees que se notaría? ¿Crees? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Es más, mientras más oscuro, más refulgente esa luz. Y tú dirás, pero soy el único en mi trabajo. ¡Mejor! Porque recuerda, el creyente nunca está solo, el Señor está contigo. Entonces tú tienes que decirle, Señor, ayúdame, dame la fortaleza, dame el poder de tu Espíritu Santo para poder realmente ser luz y sal donde yo esté. Empieza por casa. Yo empiezo por casa. No te digo que sea fácil. Y cuando a mí, por ejemplo, no me es fácil, Katy, mi esposa, me lo recuerda. Tal vez a ti también te lo recuerden en casa. Pero no solo es en casa, es también donde estés. Donde estés. ¿Sabes qué? Tenemos que comenzar a ver afuera. Aquí nos capacitamos para ir afuera. Aquí nos adiestramos, somos alimentados por el Señor, no para quedarnos aquí, para ir afuera, a una sociedad que necesita de Dios. No necesita de ti ni de mí, necesita de Dios. Pero Dios quiere utilizarte a ti y a mí como sus instrumentos. Y Dios te llama a eso hoy, no mañana, hoy. Hoy que vas a almorzar con familiares, con amigos, o en la noche, o mañana vas al trabajo. Ya está allí, ya está la oportunidad puesta. No es a quién invitaré, no. Ya tienes un público cautivo. ¿Quién es? Todos los que están a tu alrededor. Ellos ya son sujetos de tu luz o de tus tinieblas. Ojo. Y la tarea no es del pastor, no es el que tiene el don de evangelista, no es el que está a tu lado, no es de tu esposo que es la cabeza del hogar. No, no, no. La tarea como creyente es tuyo y mío. Hombre y mujer, joven o adulto mayor, quien fuere. Si eres del Señor, la responsabilidad es nuestra, tuyo y mío, de cada uno. A eso nos llama el Señor. Y es por eso que cuando vemos situaciones como estas, que ya llegan a la perversidad, la iglesia del Señor no puede quedarse impávida. Tiene que tomar decisiones, tiene que tomar acción. Juan Calvino va a decir a manera de analogía y presentando esta figura lo siguiente. Está el orden de la creación de un lado y del otro está el orden del pecado y la redención. Del pecado y la redención frente a esta creación. En un símil de lo que es la salud frente a la enfermedad y su remedio. ¿Se entiende? No puede quedarse así. Necesitamos salar nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra Lima, nuestro entorno, nuestra casa. Nadie más lo va a hacer por ti. Te toca a ti, me toca a mí. No le toca a otro, no le toca al pastor. Si solamente fuera así, la iglesia solo sería de pastores, ¿verdad? ¿Y el resto? No, cada uno, cada creyente, cada hombre y mujer redimido por el Señor es llamado a ser luz y sal. Tú y yo, todos nosotros, la iglesia del Señor. A eso nos llama. Y es por eso que frente a esta circunstancia, a esta situación, a este escenario, tenemos esta tercera proclama. ¿Cuál es? La proclama del perdón. La proclama del perdón. La redención entonces va a constituir un anuncio, vemos de un sentido, desde la creación, ¿verdad? Digamos cósmico, ya utilizando la frase del título del sermón, ¿no? Más allá de las estrellas, general, creacional.
una proclama que nos habla de la redención, entonces ya no solo del hombre, sino de la creación completa, que incluye también al hombre, pero que no es restrictiva para él. Por ello el apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente: por medio de él, está hablando de Jesucristo, por medio de él, ¿qué dice? Reconciliar consigo, ¿qué? ¿Puede más fuerte decir? Ok, quiere Jesucristo reconciliar con él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y eso es redención. Redención es una palabra que nos lleva a tener la figura de la compra por precio de algo que está esclavo. Y entonces yo pago un precio para que aquello que esté esclavo se libere. Eso se llama redimir, ¿no? Se redime. Y cuando yo redimo, entonces lo compro, ahora es mío. Y yo le doy libertad. La manera en que un esclavo obtiene libertad es porque él mismo paga su cuota o porque su amo le da libertad. Y cuando hablamos de esta redención, esta es la obra del Señor Jesús en favor de los hombres. Él nos redimió, por eso dice, con su sangre en la cruz. Porque todos nosotros, los hombres, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, somos pecadores. No hay justo ni aun uno. ¿O hay algún justo aquí? ¿Verdad que no? Todos tenemos debilidades, todos somos frágiles, todos sabemos, como decimos coloquialmente, de qué picojeamos, ¿verdad? Pero no debemos seguir en ello. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Rendir esas áreas al Señor. Señor, libérame de ello. Obra en mí, santifica mi vida. No puedo seguir así porque quiero ser un instrumento de amor en tus manos para que tú puedas alcanzar a más hombres y mujeres allá afuera. Es por eso que cuando hablamos de redención, podemos hablar también de reconciliación, ¿no? Dos amigos que están en una perfecta relación y de pronto ya no están y vuelven a amistar. Entonces ya ahora se reconcilian, ¿verdad? Hay regeneración. Algunos teólogos hablan de una recreación también, ¿no? En un sentido que Dios no desecha pues a esta creación ya maltratada por el pecado, sino que la restaura, la sana. Así como cuando tú llegaste al Señor. No es que dice, Juan, mira cómo ya todo machucado, ya no, me deshago de él. No. Sino que cuando le entregué mi vida, Él comenzó a obrar en mí, ¿verdad? Vino su Espíritu Santo, se hicieron reales muchas de sus promesas, me hizo una nueva criatura, empezaron las cosas, todas son hechas nuevas. Pero ese pasado, del cual Dios nos ha perdonado, y Dios nos ha restaurado, y Dios nos ha sanado, van con nosotros allí. Y nosotros tenemos que considerar que estamos aquí también para mostrarle a un mundo que está afuera que Dios tiene también interés en sanarle, en restaurarles. Dios quiere darle esa segunda oportunidad a todo hombre que solo Dios puede hacer de manera permanente. Y Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo porque ya envió, y tú sabes perfectamente, a su Hijo Jesucristo. Él vino a morir a una cruz por ti y por mí. Y él ya está consumado todo. ¿De qué manera concreta entonces podemos plasmar esta realidad en la vida diaria, cotidiana? Por ejemplo, en las relaciones sociales. Hace unos años estaba estudiando el tema de la convivencia y viendo el tema de las encuestas del INEI, ¿no? Salía que más o menos era 50.5 de las familias constituidas en nuestro país son matrimonio y 49.5 son convivientes, ¿no? Yo probablemente hoy ya cambió, deben ser más convivientes. ¿Por qué? Porque la convivencia nos habla de ¿qué? De falta de compromiso. Y el creyente tiene que decirle no a la convivencia.
Si no tienes tú claro estas cosas, tienes que comenzar a tenerlas. Dios nos llama al matrimonio, no a la convivencia. Eso es ser sal, eso es ser luz, ir contracorriente. El mundo que desconoce a Dios, porque le desconoce, hace eso en su libertad. Pero el creyente no. Cuando hablando de emociones, yo tengo un carácter fuerte y digo, que me aguante, pues así soy yo, así me conoció. Sí, pero estás en la iglesia. Sí, pues, pero así era. Y así soy, y así seguiré. ¿Por qué? ¿No creemos en un Dios que santifica? ¿Un Dios que cambie carácter? Entonces, ¿por qué los demás me tienen que aguantar con este carácter horrible? Eso es salar, aún en casa. Cuando se evidencian cambios reales, te das cuenta que la fe es un tema de vida, no es un tema solamente conocer, no es un tema solamente de ir a la iglesia, es un tema de vivencias. Esa es la fe, una fe práctica. Cuando dejamos la política para otros. Y si tú, hermano, hermana, tienes un llamado a ser una autoridad pública, entonces capacítate, prepárate, sé el mejor. Y entonces en ese foro, en ese escenario donde el Señor te lleve, entonces desde tu lugar haz que se respeten los principios de Dios. Porque los que están hoy y que no conocen al Señor, ellos no van a pedir que se respeten. Es la iglesia del Señor. Pero dejamos todo que ellos lo hagan y vemos los resultados. Cuando vemos que el arte dice, pero eso es muy feo, este arte. ¿Y dónde estamos nosotros los cristianos con el arte en todo ámbito artístico? ¿Por qué no somos luz y sal también en ese medio? ¿Por qué en los negocios solamente pensamos en lucrar? Si soy empresario, en ganar más. Pero no me preocupa mucho el que mi empleado gane poco. ¿Qué hago horas extras, pues? ¿Es así? ¿Dónde está mi solidaridad como creyente con los que están bajo mi cargo? Si soy jefe. Ahí se ve cuando tenemos autoridad. Ahí nos conocemos. ¿Qué hay de esta fe que tiene que ser visible en la iglesia, aquí mismo entre nosotros? En aprender a dejar las diferencias y mostrarnos como hermanos. Aprender a perdonarnos incluso. Y a ir juntos afuera porque nos espera una misión allí. Que hay de la educación, el medio ambiente, la administración de los recursos naturales, tanto que tiene que ser práctico. La fe es práctica. Si podemos hablar de el alcance de la redención, es tan grande como un día fue la caída. Por eso podemos recordar hoy con gozo Mateo 1:21. Está el ángel hablando con José, que está desposado con María. María está encinta y José escucha al ángel lo siguiente. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Navidad. Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesús. Ojo, el 25 de diciembre no vamos a celebrar un nacimiento, ¿no? El nacimiento ya fue. Vamos a recordar algo que ya fue. No van a ser de nuevo, ¿verdad? Lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos a recordar que Jesús un día nació aquí. Dios se encarnó. Y nosotros siempre tenemos, por asociación de ideas en estos temas navideños, diciembre, ciertos nombres característicos. Y uno de ellos es Salvador, ¿no? Salvador. Y si tú te das cuenta, el nombre de Jesús significa eso. Ese es el significado de Jesús. Jesús significa Salvador. Y entonces una pregunta básica, una inferencia lógica sería, Jesús significa Salvador. La pregunta es, ¿y de qué me salva? Sí, Salvador, ¿verdad?
¿De qué me salva? La respuesta es, me salva de mis pecados y también de los tuyos. Jesús salva de los pecados a todos los hombres, hombres y mujeres, a todos. Para eso vino. La obra de Cristo no solamente fue la predicación del reino de Dios, sino fue la demostración que el reino de Dios ya estaba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 28, tú vas a ver lo siguiente. Está hablando Jesús después de haber sanado a un ciego. Dice la Escritura, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo, está allí predicando, tuvo un mensaje muy cortito. Él decía, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también iniciando su ministerio y convalidando el ministerio de Juan el Bautista, él también predicó el mismo mensaje. Solo que Juan hablaba de Jesús, Jesús hablaba de sí. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este caso, en él. Y ese es el llamado, hermanos. La obra sanadora ahora de Jesús marca la inserción de eso, de la salvación, de la redención, de la sanidad que quiere operar en toda su creación, incluido el hombre. Incluido el hombre. Y por eso, al tratar en esta hora este marco general, creacional, digamos cósmico, ¿no? Este primer tema, la próxima semana estaremos viendo algo que nos vaya aterrizando, que es el ámbito geográfico, digamos Belén. Y así seguiremos aterrizándolo hasta llegar al hombre. Pero el tema no termina allí. El asunto es qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo. Lo tiene que ver todo. Porque recordemos, frente a este mundo caído, Dios te llama a ti y a mí a ser luz y sal. Vamos a orar. Te invito a que tú puedas cerrar los ojos, inclinar tu rostro y orar juntos en este tiempo. ¿Cuán realmente práctica ha sido tu vida de fe, demostrando a los que están alrededor esa fe tuya? No con tus dichos, sino con tu vida. Pregúntate, todos los ojos cerrados, medita en ello. Es una respuesta, es una pregunta para ti que tienes que tú responderla en silencio. ¿Cuán práctico ha sido realmente tu vida de fe? Que ha sido demostrativa a los demás. No cuánto conoces, sino cuánto vives. Tal vez puedas reconocer que hay algunas áreas en tu vida que necesitan todavía ser tratadas por el Señor, ese Dios que nos santifica, ese Dios que nos sana. Y puedes decirle en este momento una oración en privado y en tu sitio, Señor, sí, yo hago mi mejor intento, trato de hacerlo bien, pero hay momentos en que fallo. Y estas son las áreas. Reconozco que estas áreas en mi vida necesito trabajarlas. Pero si eres consciente, tú solo no podrás trabajarlas. Necesitas el poder de Dios en tu vida para que hayan cambios sostenibles y reales. Y dile, Señor, perdóname por estos temas que tú y yo conocemos. Restaura mi vida. Necesito ser realmente ese canal de tu amor allí en la sociedad. Te hago una última pregunta. Hermano, hermana, me dirijo a ti, iglesia. ¿Quieres tú decirle, Señor, cuenta conmigo? Señor, ya sé que me corresponde ahora entonces una responsabilidad frente a mi sociedad que está impregnada de maldad. Y entonces tú me llamas a mí ser luz y ser sal. No soy perfecto, pero trata conmigo. Y en ese proceso quiero hacerte útil, Señor. Me pongo en tus manos para que me uses, llevando a otros tu mensaje de paz, de gracia, de amor, misericordia y perdón. Si tú
quieres hacer este compromiso con el Señor, yo te invito a ti, hermano, hermana, que te pongas de pie en silencio. Yo quisiera orar por ti, diciendo, no vamos a continuar así. No es un cristianismo solamente de concepto, es un cristianismo vivo. Quiero comprometerme contigo, Señor. Yo soy tu hijo. No importa cuántos años venga a la iglesia, solamente quiero comprometerme contigo a poder ser un portavoz válido a otros. Si ese es tu deseo, tú sabes, ponte en pie, yo voy a orar por ti para que el Señor comience a orar en tu vida y seas firme en esta decisión y Dios te use.